Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia sería su decisión si usted pudiera colocar esa caridad en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Manos de Dios, manos no pecaminosas, para formar jóvenes en alto riesgo. Tantos problemas que hay ahora mismo, las sociedades del mundo, casi todas, menos las autoritarias, porque ahí no juegan, como dicen, y el que pestañea pierde. Entonces, en nuestras sociedades abiertas, democracias, la delincuencia, pues, está a la orden del día, como se dice. Los jóvenes desorientados terminan siendo delincuentes. Esta institución, ¿qué hace? Evitar eso. Evitar que jóvenes caigan en esas fauces de la delincuencia. Y entonces convertirlos en verdaderos y útiles ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hoy hay notas que son verdaderamente jocosas, porque uno tiene que reírse, pero que son serias. Más que jocosas, son jocoserias, mejor dicho. En Argentina, que es un país muy grande de América Latina, la segunda economía de América Latina, o la tercera. Yo creo que la tercera, porque México está primero que ella, creo. Brasil es la primera, pero creo que México es la segunda. Pero Argentina tiene una dirigencia política que ha sido un verdadero fracaso por años.
años bien atrás. Entonces, en estas, diríamos, en este tráfago de situaciones que han pasado en este país, de golpes de Estado, guerrillas urbanas, peronismo dividido, peronismo terrorista, peronismo de izquierda, peronismo de ultraizquierda, se ha habido de todo. Con un Perón que no era así, pero el peronismo derivó en todas esas. Y ahora pues se la echan, como se dice, en todas esas ramas, pero se la echan ahora de socialistas. Entonces, en Argentina, en medio de toda esa mediocridad del liderazgo, ha salido un bendito hombre ahí, que es diputado, pero es un tipo que se le califica como de ultraderechista, pero es lo que es ultra anti-izquierdista o anti-socialista. Pero el tipo es economista, docente de una universidad, de diputado al Congreso de Argentina. Pero el hombre tiene un discurso bien agresivo, bien frentista, como digamos, es un guerrero. Y el hombre la ha emprendido contra esos sectores de izquierda y sectores liberales que se quieren hacer llamar así, pero que son toda una manga de corruptos, que es lo que hay en Argentina. Entonces el hombre, con ese discurso y un espacio democrático que él ha creado, que se llama Espacio de Libertad, creo que la libertad avanza, así que se llama el partido o el espacio electoral o el espacio político que él ha creado, la libertad avanza. Entonces, le hicieron una pregunta sobre los socialistas en el gobierno. Y él dice, miren, Venezuela es la más rica en petróleo, pero ahora no tiene petróleo. Argentina es la más rica en carne, pero los argentinos no pueden comer carne. Cuba la más rica en azúcar, pero tampoco tiene azúcar. Óigame, el socialismo no sirve, dice él. Eso es el socialismo. Señores, y aunque España, por ejemplo, España no pasa así, porque en España los socialistas gobiernan, pero España siempre que gobierna el socialismo cae. Su economía se resiente. Y España está en una condición para formar un gobierno estable, que eso es una verdadera vergüenza, digo yo, para un Estado europeo, ya un Estado desarrollado como lleva España, que España para formar un gobierno tenga que depender de un prófugo, no de un huido, porque hay gente que puede huir a una situación X, un acoso, qué sé yo, cualquier una expresión de que haya una amenaza de muerte, una cosa, y entonces usted se huye del país y se va. Pero este es un prófugo, un hombre juzgado en España. Pero el hombre es un prófugo de la justicia española. Pero desde allá su espacio democrático y su espacio electoral, el hombre ha ganado 7 escaños que son necesarios para formar gobiernos con los socialistas. Pero resulta que el hombre es independentista, es separatista. El hombre quiere destruir a España. Es decir, hacer de Cataluña una república aparte, un Estado aparte de España. Y denigran a España y usted no puede ni hablar español para esas personas, son radicales y terminan hasta agrediendo a quien ose hablar español en Cataluña, como si Cataluña no fuera España. Entonces, el gobierno español, que lo dirigen los socialistas,
se alían hasta con el diablo, como dicen, para gobernar, porque tienen un deseo inmoderado de poder y de gobernar el señor Pedro Sánchez. Y a mí, leyendo esa noticia, me da pena ver a España en unas condiciones como esa. Un país moderno, una nación desarrollada, que tenga que depender de un prófugo, que es líder en un área de España. Eso es una vergüenza. Pero España e Italia son dos países que han tenido muchísimos problemas políticos. Se puede decir que no han tenido gobierno, pero los países han avanzado, aún con gobiernos malos o sin gobierno. Italia tuvo 27 gobiernos, primeros ministros, mejor dicho. En los últimos 50 años, creo que tuvo alrededor de 27. O a partir yo diría que del año 1950, esos años por ahí. Italia es un país europeo desarrollado, una de las economías más importantes de Europa y del mundo, del grupo 7. Italia ha avanzado, es un país desarrollado, pero sin gobierno, y así mismo ha pasado en España. España es un país que no tiene gobierno, no ha tenido gobierno, los gobiernos socialistas son un desastre para la economía española. Entonces, el país ha avanzado. No es igual que estos países de aquí, de Argentina, que los líderes han quebrado a Argentina, y es una pena ver un país tan grande como Argentina en esas condiciones. Pero España, miren cómo que anda eso. Eso es una vergüenza también. Mi Dios mío. Cuántas cosas vamos nosotros a ver en esto, Dios mío. Bueno, en una entrevista que le hicieron a 3 dirigentes de la alianza, vamos a llamarle, yo le he puesto la Alianza por la Entente contra el PRM, la Alianza Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. Fueron a un almuerzo, creo, una entrevista en el Grupo Corripio, creo que fue. Y ahí señalaron uno de los voceros, no sé si fue Miguel Vargas o si fue Roberto Rosario o el señor Danilo Díaz, que fue en representación de cada uno de los partidos, y señalaron que la independencia judicial es un fiasco, porque 27 casos de este gobierno no han sido atendidos por el Poder Judicial, principalmente el Ministerio Público. Y la verdad que nosotros hemos puesto mucha atención en esas cosas, muchísima gente, comunicadores, periodistas, gente del pueblo, porque la independencia judicial se interpretó, vamos a decir, era buena, si no había bandera, si no había un mando superior que ordenara hacer cosas o que ni siquiera hablara, tal vez gestos, pero que se interpretan, o por lenguaje de señas también se interpretan y no se actúa. Entonces la independencia judicial es funcional. Si hay un pecado de la administración que está hoy dirigiendo el país, y ese pecado y el pecador van, pecado y pecador salen a la justicia y tienen el mismo tratamiento de pecado y pecador de los que se fueron, porque ¿cuál es el mérito de la independencia judicial? No hemos cansado nosotros de decirlo aquí, desde el inicio, que usted persiga nada más a los que fueron del gobierno, es decir, a los que tenían el poder y lo perdieron. No, lo bonito de la independencia judicial es llevar a la justicia a los que tienen el poder, a los que mandan, no a los que mandaron, porque eso pierde el efecto de la independencia judicial. Ahora, si la independencia judicial no evita así y se interpreta como la estamos viendo, que es un triunfo
del gobierno del presidente Abinader, la transparencia y la independencia judicial, entonces yo digo que el primero que interpretó la independencia judicial fue Balaguer aquí. ¿Por qué? Porque Joaquín Balaguer, o incluso yo me voy a ir más para atrás, el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado, como le abrió juicio a varios calieses del CIN de Trujillo, y lo vimos ahí. Ahí no se le tenía miedo, pero no se le tenía miedo a quién, al régimen de Trujillo, pues ya el hombre estaba muerto. Entonces eso era una dictadura. Bien, vamos a sacarlo de ahí. Aquí hubo independencia judicial, entonces cuando Balaguer metió preso, porque hay que decir que fue Balaguer, porque ¿quién se atrevía a tomar decisiones de ese tipo? Pero era independencia judicial, vista como lo estamos viendo ahora. Cuando Pujal, mi amigo Prim, siendo fiscal del distrito, llevó a la justicia a Salvador Jorge Blanco, a Cuervo Gómez, al general Cuervo, llevaron al señor Almonte, no recuerdo cómo que se llama el hombre. Señores, la gente cuando sale de circulación y uno no lo ve, se le olvidan hasta los nombres. Bueno, Almonte, el del Banco Universal. Y estaba también, no recuerdo otra persona, mi amigo que falleció hace un tiempo. Bueno, tal vez recuerde el otro nombre, pero fueron varios que cayeron presos en el juicio contra Salvador Jorge Blanco. Entonces eso había independencia judicial, porque se llevó a Jorge Blanco. Bueno, ¿qué era la independencia judicial? Llevar un político importante a la justicia. Si eso es la independencia judicial, entonces hubo independencia judicial cuando Balaguer nombró a Prim como procurador fiscal del distrito. Y al señor, el procurador era este señor de La Vega, creo yo, González Hardy, creo que era el procurador general de la República en ese momento. Y después Balaguer incluso nombró procuradores de gente que no tenía que tener militancia política. Hubo un señor que fue procurador también, que no recuerdo su nombre, pero fue un hombre de la Iglesia Católica, recuerdo, un hombre muy serio, prominente abogado dominicano, y fue procurador general de la República, no tenía militancia. Entonces Balaguer fue el que le dio inicio aquí a la independencia judicial, si lo vemos así, de llevar a alguien importante y llevarlo a la justicia. Verbigracia, Salvador Jorge Blanco, un expresidente de la República, eso no se había visto aquí. Ahora, esta delegación de la Alianza fue al almuerzo, corrido, y dijo que habían 27 casos de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Ministerio Público? El Ministerio Público, digo yo, le ha caído hormiga al pan, se le llenó el pan de hormigas, como se dice. Se ha echado a perder la verdadera independencia, se ha echado a perder, si eso es verdad, que hay 27 casos y no deja de ser verdad, casos conocidos, como fue ese caso de educación y del señor Fuca, eso no se sabe lo que pasó ahí. Y ustedes saben las denuncias que se han hecho, todavía lo estamos viendo, libros y qué sé yo, libros electrónicos, libros impresos, libros con muchísimas fallas, uno no sabe si vienen desde atrás, si son de ahora, incluso uno ve intelectuales tan recios como Manuel Núñez, mi amigo Manuel Núñez, haciendo el ridículo, digo yo, porque justifica que el error gramatical no es lo importante, sino lo conceptual, que no varía lo conceptual. Un idioma como el de nosotros, que lo sabe Manuel, que es un estudioso del idioma, que una coma hace variar una oración completa o el sentido de algo que usted diga, una coma lo hace variar y eso crea una revolución o la pérdida de cualquier bien que usted tenga, personal, propiedad, la puede perder por una coma o un punto, que se malinterpreten esas cosas. Imagínense usted, así es el idioma de nosotros. Entonces, la independencia judicial está en cuestionamiento, pero más. Aquí hubo un caso,
citado con mucha euforia al principio de la independencia judicial, que fue el caso de las visitas sorpresas. El viceministro de la presidencia o del administrativo de la presidencia, el señor José Jaques, mi amigo José Jaques. José Jaques, como era un momento de euforia y la transparencia, el pobre, digo yo el pobre porque no tuvo, parece, freno en eso, señaló públicamente que hubo un gasto de 61.000 millones de pesos en la visita sorpresa. Y que eso era un escándalo que había que investigar, porque había que saber de dónde salieron esos fondos, distribuidos en forma alegre por Danilo Medina y sus programas. Entonces, la Procuraduría General de la República, ante tantas presiones y señalamientos que hubo sobre ese caso, se vio la necesidad de pedir por carta, por oficio, mejor dicho, a la Secretaría Administrativa, que le dieran un informe, le rindieran un informe de todo lo que había pasado. Se cayó José Jaques, no habló más, ni ha hablado más José Jaques, para que le dijeron, mira muchachos, cállate con eso. El secretario administrativo, el ministro administrativo no habló jamás de eso. Y él es muy locuaz, el señor Paliza no habló. Miriam Germán y el Ministerio Público, mutis, no movieron un lápiz ni una hoja más indagando sobre esos gastos, que por lo menos por ser tanto dinero debía habérsele dado, como se dice, una pasada de ojo de ver de dónde salieron los fondos y cómo Danilo Medina dispuso de estos dineros en forma tan especial y tan personal. Nada. Vamos a la pausa y regresamos para seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, seguimos con el tema. Ante aquel prolongado silencio, porque no es que los dominicanos pedíamos saber el uso de los dineros de las visitas sorpresa porque sospechamos que Danilo Medina se lo robó, él y su gente. No es verdad, no era eso. Aunque hubo directores del FEDA que salieron millonarios, lo he dicho 1000 veces aquí. ¿Producto de qué? De esos dineros utilizados a la franca. Pero tampoco se indagó a los directores del FEDA. ¿Por qué no se indagó a los directores del FEDA? Algunos que salieron súper ricos, millonarios, y eran unos súper muertos, económicamente hablando. Pero ese proceso decidieron enterrarlo. Y decíamos nosotros, el gobierno quería mantener a un Danilo fuerte. Por lo menos que no se degradara el PLD más para que Leonel Fernández no creciera. Todas esas eran las especulaciones que nosotros hacíamos desde aquella vez. El asunto fue que la independencia judicial para Manuel Fermín desde ese momento dije eso hizo agua. La independencia judicial, el pan se le llenó de hormigas, como se dice en lenguaje coloquial. No se supo, por lo menos, cuál fue el origen presupuestario de esos fondos. O sea, ¿qué mecanismo presupuestario se usó para que el presidente Medina usara 61 mil millones de pesos en forma tan política? Porque fue todo para promover su nombre, brincar charquitos y hacer de su gobierno y de su nombre un reeleccionista. Sino un dictador, porque era lo que perseguía, como se había señalado, seguir en el poder porque él era el dueño de las masas. Eso, indudablemente que marcó la independencia judicial, pero al mismo tiempo le dio vigencia a Danilo Medina. A Danilo Medina le dio vigencia a esa actitud de la independencia judicial, de mandos superiores que ordenaban no atender ninguna persecución ni ninguna indagación, y eso se quedó así. Y Danilo Medina pudo preservar su partido y él mismo preservarse, y hoy hablar y de ir a los agricultores que él le dio dinero, ir donde ellos y arengarles. Voten por nosotros, miren, el único que se ocupaba de ustedes era yo. Bueno, pues ahí está. ¿Quién le dio vigencia a Danilo Medina? ¿Leonel Fernández? No, quien le dio vigencia es el gobierno de Luis Abinader, que no quiso que se indagara lo de las visitas sorpresas. Y que tampoco doña Miriam Germán y el Ministerio Público quisieron indagar nada, pero ni siquiera lo de la visita sorpresa. Las menciones que se hacían de los casos que están en justicia. Tampoco. Entonces, quien le dio vigencia a Danilo Medina fueron el Ministerio Público y el gobierno de Luis Abinader. Porque hay que decir las cosas con esa propiedad, pienso yo, o por lo menos, ese es mi punto de vista, que probablemente yo esté equivocado, porque parto de unas especulaciones. Pero también parto de esas observaciones que no tienen que ser tan rigurosas, simples observaciones, porque esa ha sido la conducta que se ha visto. Esas cosas hoy están ahí. Repito, Danilo va y le hace arengas a los agricultores. Antes yo venía y le traía de todo, ahora nadie le trae nada. Y es verdad, pero el dinero no se puede dar así. Por eso yo veo, el gobierno de Luis Abinader tiene una agenda común, dice doña Sonia Guzmán en Washington, que atiende una agenda común, pero no hablan del DERECAFTA. Porque el DERECAFTA todo es político, como yo decía aquí, pero quien va a administrar los tiempos del 24 en adelante sabe que va a tener que administrar ese tremendo problema. El gobierno de Luis Abinader, ¿qué hace? Que le da dinero porque es a papeletazo que se gobierna en este gobierno. Dando papeleta. Mira, dale 100 pesos por fanega de arroz producida a los molineros. Eso es una barbaridad. ¿Pero por qué? Porque es un asunto electorero. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho aquí? Para usted corregir el problema del arroz
en el DRCAFTA es invirtiendo en tecnología para bajar los costos. Pero no regalarle dinero, porque regalarle dinero es para que los productores y su familia lleguen a las elecciones del 2024 contentos con el gobierno. Pero ¿a costilla de qué? De regalar el dinero. Un dinero que debiera estarse invirtiendo en la tecnología, como he dicho yo aquí. Un buen gasto público dirigido a la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Mejorar los caminos, mejorar los canales de riego, mejorar el sistema de recolección, de cosecha, mejores paquetes tecnológicos, mejores variedades de mayor rendimiento, trabajar genéticamente con las que tenemos para mejorar semillas, mejorar la nivelación de los suelos, siempre buena nivelación, mecanismo de siembra mecanizada, recolección mecanizada total para evitar el uso de mucha mano de obra que genera costos. Y el problema del arroz es de costos. Entonces, el gobierno prefiere regalar 100 pesos. ¿Dónde está la agenda común? Se está hablando de eso en Washington, porque saben que no se puede hablar de eso, porque en Washington no creen eso. Washington firmó su tratado y sabe que hay que cumplir con ese tratado. Y nosotros lo que tenemos es que ser mejores productores para poder competir con los productores norteamericanos. Eso es lo que tenemos que hacer, mejorar la calidad del arroz dominicano, mejorar los costos sobre el uso de tecnología, pero no regalar dinero, porque para allá eso no es. La pignoración en sí es un soporte, pero no es la panacea. Es un paliativo para que usted pueda adaptarse a la tecnología y poder producir con competitividad, mejorando su productividad. Pero estos son gobiernos que no hacen caso ni tienen Salomones. Lo importante es ganar las elecciones. Quedarnos en el poder, presidente, déle 100 pesos, sí, no importa, 100 por fanega. Se producen 700,000 fanegas y eso es un reguero de dinero que hay que gastar. Usted se imagina el dinero como se gasta aquí, se da el dinero público, pero hay que justificarlo para la reelección. Yo he dicho lo siguiente: este gobierno se me está pareciendo mucho al PPH y ojalá nada más se parezca y no sea como el del PPH. No va a ser como el del PPH por una situación. El manejo de la economía en el gobierno de Hipólito Mejía fue un desastre, porque no tenía cabeza. Ni la cabeza del Capitolio funcionaba, ni la cabeza del Banco Central funcionaba. Señor Lloyd Malcún, un señor Fran Guerrero, que en paz descanse, fueron los gobernadores del Banco Central, dos gente sin capacidad para dirigir ese banco. Se burlaban de Valdés, cuando Valdés salió en el 2000, abandonó el cargo, salió del cargo por sustitución de gobierno, y se burlaban de Valdés, Hipólito Mejía principalmente y su gobierno. E incluso lo acusaron de hacer muchísimas diabluras, supuestas diabluras, mejor dicho. Todo nada más para desacreditar la figura de Héctor Valdés Albizu. Que hicieron un parqueo, que aquello, sabiendo que Héctor Valdés está por encima de todas esas nimiedades. Y todo el mundo sabe cómo terminó aquel gobierno, que fue un verdadero caos, un desastre, terminó el gobierno. Este gobierno lleva el mismo camino del PPH, con la diferencia de que la economía, el manejo económico es inapelable. Ahí está Valdés. Por eso yo he dicho, este gobierno no está en el suelo, porque la economía ha tenido un manejo responsable. Y Valdés Albizu está ahí. Y otros que son del área económica, la supervisión bancaria, está el área de Hacienda, está el área de aduana, las recaudaciones de la DGI. Bueno, ok, hay muchas áreas de esa área de la economía que funcionan, que están funcionando. El Banco de Reserva está ahí. Ahí están los resultados. Los elogios a sus políticas y las inversiones y cómo las operaciones que se están haciendo. Y la economía tiene problemas porque hay problemas internacionales que no son de aquí. Eso ya está súper debatido. Ahora,
Por eso no será este gobierno como el del PPH, pero se parece al PPH, aquel deterioro de los servicios, señores, aquel deterioro en educación. Yo recuerdo una vez dieron unos cheques, intentaron dar unos cheques, siendo doña Milagro era la ministra. Intentaron dar unos cheques y al primer mes se los robaron la mayoría de los cheques a los maestros. Eso fue un caos. Educación, un caos. Incluso 700 millones de pesos del presupuesto de educación lo transfirieron para las Fuerzas Armadas, para que unos comandos fueran a Irak. Una cosa de loco. Así se manejó aquel gobierno. Entonces, aquel gobierno, los servicios fueron un desastre. Los precios, las escaseces, un desastre. No había gas, no había combustible, la gente haciendo filas, colas enormes y desesperado, la devaluación de la moneda, no había un peso. En el Banco Central había menos 17 millones de dólares. Dios mío, qué desastre. No había dinero ni siquiera para sostener la divisa. Entonces eso fue un desastre, aquella devaluación, las escaseces, no había dinero para importar, no había combustibles, materia prima para los empresarios, un caos. Terminó el gobierno del PPH. Y este gobierno, si no se afina el presidente y todo ofreciendo y la misma prisa para ofrecer obras y la tardanza en las obras, el PPH se pasó eso, no había obras. Todo era un chismoteo y una justificación. Ya el presidente comienza a justificar, cosa que no es bueno. Que los apagones son producto del alto consumo, el calor, que las averías. Pero yo no soy ingeniero eléctrico. Y yo recuerdo que comenzando el gobierno decíamos nosotros, al presidente, sería bueno que consulte a sus Salomones. Si tiene sus Salomones, que busque sus Salomones, porque era lo que yo he dicho aquí todo el tiempo. Entonces, el gobierno dijo, bueno, vamos para adelante, el cambio va para adelante, porque nosotros llegamos y conocemos todo lo que hay que hacer aquí en el Estado. Bueno, vamos a darle el beneficio de la verdad. Y así comenzó el gobierno, señores. Y dijimos nosotros, siendo yo agrónomo, lo repito, dije, aquí va a haber problemas de apagones. En 3 años el gobierno va a estar loco con los apagones. ¿Pero por qué? ¿Por ineficiencia del gobierno? No, por una verdad. Dijimos nosotros, miren, Catalina la inició el gobierno de Danilo Medina para que se terminara en 45 meses. Porque se entendía que en 45 meses toda la demanda que se iba a acumular ahí, con estas 2 plantas de 760 megavatios, iban a suplir la demanda que estaba ahí acumulada. Bien. Pero resulta que Catalina tomó 85, 88 meses. Se acumuló todo ese déficit. Y el país sigue creciendo porque el país no se detiene. Aún con la pandemia, que fue un tiempo de baja demanda, porque uno sabe lo que pasó con la pandemia. Pero le dijimos al gobierno que se prepare, que cuando despegue la economía de nuevo, no va a haber energía, va a haber apagones dentro de 2 o 3 años. Eso lo decíamos nosotros, yo siendo agrónomo, porque ya uno sabía que venía ese déficit acumulado. Como no había tiempo para poner las plantas similares a las de Catalina, poner 2 plantas más, como luego se ofertaron y la está construyendo el sector privado, pero eso coge 3 o 4 años. Eso no se puede entregar de una vez. ¿Cómo se va a suplir ese déficit? Decíamos, hay que buscar 400 megavatios, como sea, o 500, aunque vengan en barcazas, 5, 3, lo que fuere, hay que poner luz y prender el país, porque si no el gobierno va a tener problemas en el 2023, 2024. Ahí está. Pero es la realidad, porque si esa era la realidad, ¿por qué se tiene que negar? Ahora, hablar de 2.500 millones de dólares, ni que para reparar las líneas
la línea de transmisión. El problema no es la línea, el problema es que no hay buena administración y hay un caos también en las EDES. Más el atraco de las EDES. Yo creo que el gobierno debe tratar de no parecerse al PPH de aquellos recuerdos y de errores y acciones inconfesables. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, de los nombres que a uno se le olvidan, me recordaron el de Leonel Almonte. Ay, Dios mío, ¿y dónde estará? Es que esa gente, ese señor parece que se no ha sacado la cabeza jamás en su vida. Leonel Almonte, ese hombre sonó muchísimo aquella vez del caso del Salvador Jorge Blanco, del juicio, gracias a la persona que me pasó la información. Pues bien. El señor Roberto Rosario Márquez, que parece que es un vocero muy importante de la Fuerza del Pueblo, ha señalado algo que a mí me llamó también la atención. Porque él dice que hay una campaña desde el gobierno de acoso y de injuria contra Leonel Fernández. Uno tiene que entender eso, que Leonel Fernández es el hombre que está compitiendo por el poder contra el gobierno. Y uno sabe a lo que se apela muchas veces cuando usted tiene un adversario pisándole los talones. Pero Leonel, yo he dicho, Leonel Fernández es un hombre
que yo le he bautizado como el sándalo de la política dominicana. Es decir, el árbol que perfuma el hacha que le hiere. Porque he dicho, el único político que en este país tiene enemigos íntimos es Leonel Fernández. A los enemigos él los trata bien o mejor que sus propios amigos. Y así lo hemos visto. Pero yo, que vengo de la escuela de Balaguer, y uno observaba a Balaguer y estudiaba a Balaguer. Balaguer viene siendo un vidrio, un espejo, mejor dicho, para Leonel verse en ese espejo de Balaguer. Leonel Fernández no aprendió de Juan Bosch eso, esa tolerancia y esa quietud que tiene y esa bonhomía de Leonel Fernández, que yo he dicho que no tiene púas vengativas con nadie, ni es hombre de acrimonias contra nadie tampoco. A Leonel Fernández usted lo insulta y le vocea de todo, y Leonel Fernández ni caso le hace. No le hace caso. Aquí hay gente que le ha voceado de todo. Yo me acuerdo que ese Ramón Alburquerque, esa gente, eso le dicen delincuente a Leonel Fernández y de todo. Leonel Fernández no le responde, pero si Leonel Fernández hablara, Dios mío, que era lo mismo que hacía, lo que pasaba con Balaguer. Si Balaguer hubiera hablado de la gente que le voceaba cosas y después que lo conquistó y a otro que no lo conquistaba y que le voceaba, pero que sabía cuál era la conducta y la vida de ellos, Balaguer se hubiera ganado también muchísimos enemigos y muchísimos aplausos, muchísimas risas. ¿Y qué ganaba con eso? Decía Balaguer, entonces no va a ganar nada. Mejor Balaguer lo que hacía era conquistar a sus enemigos. Y yo me acuerdo, uno viendo a Balaguer, por ejemplo, con Bonillita, señores, Bonillita. Y después fue el embajador de Balaguer en Caracas, Bonillita. El señor Perelló lo bautizó a Balaguer como muñequito de papel cuando Unión Cívica era enemiga jurada de Balaguer. Terminó leyendo uno de los hombres de más intimidad de Balaguer, leyéndole comunicaciones privadas y comunicaciones públicas y libros y qué sé yo, periódicos, etcétera. Aquí hubo un cívico que se llamó don José Andrés Aybar Castellano, que en paz descanse, también un hombre excepcional, serísimo. Fue administrador del Banco Agrícola. Pero ese era un cívico que juraba, óigame, matar a Balaguer, si había que matar a Balaguer. Y don José Andrés terminó siendo uno de las personas más distinguidas por Joaquín Balaguer. Entonces Balaguer, hubo un caso emblemático, yo me acuerdo, en San Francisco de Macorís, que fue don Mario Fernández Mena, que en paz descanse don Mario. Don Mario fue un político de pueblo, pero un político efectivo y un político emblemático para la política de esa época, porque el hombre, atendiendo a ese lema de lucha del PRD, que el PRD era el buey que más jala, decía Juan Bosch, porque Juan Bosch fue el que trajo todas esas terminologías políticas aquí, prácticas, para que el hombre del campo, que era un 70-80% de la población, entendiera eso. El PRD es el buey que más jala. Oigan, y don Mario Fernández Mena andaba en las calles de San Francisco de Macorís con un toro blanco, me imagino que sería un cebú de eso, que andaba, un Brahman. Andaba con un lazo y ese toro caminando por las calles de San Francisco de Macorís. Ese era el PRD, señores. Eso fue tan emblemático que Balaguer dijo, no, este hombre tiene que venir para las filas mías, porque es que eso es demasiado efectivo. Ese es un hombre que hay que conquistar. Y don Mario Fernández Mena terminó siendo uno de los funcionarios de más confianza de Joaquín Balaguer. Así atrajo a Washington de Peña, que en paz descanse Washington también. Pablo Rafael Casimiro Castro. Muchísimos ejemplos de Balaguer con ese modus operandi, vamos a llamarle así, de la política de Balaguer. Leonel Fernández ha adoptado eso mismo. Leonel no le hace caso a nadie, lo insulta, le vocea de todo. Leonel Fernández no hace caso porque, repito, es un hombre que él entiende que está por encima de eso. Lo de Leonel es lo conceptual. La injuria, yo
una vez visité a Leonel Fernández en su oficina, en la oposición, y le dije, mire, a Balaguer una vez hubo alguien que le dijo, doctor, fulano está hablando mal de usted. Y Balaguer le dijo, ¿y qué favor le habré hecho que habla mal de mí? Porque ese era el concepto que tenía Balaguer, de la persona que hablaba mal de él. Leonel Fernández, digo yo, no copió de Juan Bosch, porque Juan Bosch era un hombre que el que le insultaba, rabiaba. Juan Bosch era rabioso. Pero Balaguer no hacía nada de eso. Balaguer se quedaba callado y no le hacía caso. Y iba alguien y le decía, mire, ahí hay un editorial acabando con usted. No te preocúpate que mañana, ya eso mañana, nadie habla de eso. Y entonces usted iba al día siguiente y entonces Balaguer le decía, dígame una cosa, ¿qué decía el editorial de ayer? Ya usted ni sabía qué era lo que decía el editorial de ayer. Porque Balaguer era así. Entonces Leonel Fernández ha copiado de él, pienso yo. Es una especulación de mi parte. Tal vez innato en Leonel también, pero tiene esas condiciones innatas de que Leonel Fernández no se altera por nada. Entonces, eso le ayuda. Yo una vez le dije, mire, hay una expresión de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno decía, o dijo, dejó esa expresión sentada. Es más honroso y honorable huir de una injuria callando que vencerle respondiendo. Y Leonel Fernández ha asimilado eso. Por eso creo que Roberto Rosario, cuando diga que no se alarme, que Leonel Fernández a esas, todo lo que se le dijo del PPH aquí, a Leonel Fernández, señores, hay que oír los insultos de Hipólito Mejía. Y de todo lo que se hizo, un libro, y se trajo un homosexual, se trajo aquí a una rueda de prensa montada por el gobierno, todo aquello para evitar que Leonel Fernández pudiera no ganar las elecciones, no entrar al corazón del votante. No lo pudieron evitar. Entonces Leonel Fernández es consciente de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Si hay una campaña de eso, el gobierno que se olvide que eso no le va a dar resultado, porque Leonel Fernández ya está aprobado y curado. Es un hombre, señores. Como he dicho yo, Leonel Fernández tiene todos los triunfos. Ganó en el 96. Ya en el 2000 le sugirió lo que había que hacer para ganar a Danilo Medina pero no, y a Temístocles Clemontán, pero ellos no se llevaron de él. En el 2004 derrotó a Hipólito Mejía en forma convincente, pero todo el mundo sabe los problemas que se acumularon con eso. Por eso es que digo, parezcanse, no sean como el PPH, porque eso fue una catástrofe al gobierno de don Luis Abinader. Pero Leonel Fernández salió victorioso en el 2006, salió victorioso en el 8, salió victorioso en el 10, salió victorioso en el 12. En el 16, por él se gana, porque si él divide ese partido, con todos los problemas que se venían arrastrando ahí, ese partido no hubiera ganado las elecciones. Y Verbigracia lo vimos en el 20. En el 20, para que Luis ganara, hubo que apoyarlo Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández, que es un hombre que yo he dicho que no tiene esas dificultades para tratar con políticos buenos y malos, sucios y no sucios, porque señores, el PRM era el PPH, señores, el PRM del 20 era el PRM-PPH de Hipólito Mejía, un hombre que insultó a Leonel Fernández tantas veces. Pero es el PPH de Quirino, es el PPH incluso el PPH de gente, por ejemplo, Ramón Alburquerque, que han sido, eso le dicen de todo a Leonel Fernández. Y si Leonel Fernández hablara, ay Dios mío, del 98, de aquellos préstamos del 98, de aquellos préstamos del ciclón George, las cosas que se hicieron desde ese Congreso, señores. Pero Leonel Fernández no habla. El Nani Salazar, ese es el mismo partido del PPH. Leonel Fernández negociaba. Había que salir de Danilo Medina y de su gobierno.
Entonces, Leonel es un hombre que está curado de todas esas cosas que le digan. Por eso digo, Roberto Rosario salió como alarmado hoy en ese tuit que yo leí. Y pone una alarma como de que hay un plan del gobierno. Todos los gobiernos van a actuar así, porque cuando Balaguer también uno buscaba por dónde, cómo decirle a Peña Gómez, y se le dijo de todo a Peña Gómez. Y no era una intención personal de Balaguer decirle esas cosas al doctor Peña Gómez. Pero la política en este país ha sido así, desnuda. Además, la política misma es una política de alcantarilla. Cómo se usan aquí los insultos y las cosas más inverosímiles se lo dicen a un político y nada, unos son rabiosos. Yo recuerdo al contraalmirante La Jara, que La Jara se desafiaba a matarse con cualquiera. Vámonos para el Parque Riquillo, cojan un sable para que a sablazo no despedacemos. Dios mío, que en paz descanse el comandante La Jara, también el contraalmirante La Jara Burgos. ¿Cuántas desafió una vez hasta el general Inver Barrera? Creo que lo desafió a matarse también como con 2 sables, 2 machetes. Oh my God. En verdad aquí esta política ha sido folclórica. Es de alcantarilla, pero ha sido folclórica. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.